Hola a todos, yo soy Alex y hoy vamos a hablar de la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana y de cómo le ha ido a los técnicos peruanos en el pasado que le han tocado dirigir a la blanquirroja. Tras el anuncio de la llegada del ex técnico del Cruz Azul a la selección, un montón de personas en redes sociales enseñaron tanto su gusto como su disgusto por la decisión de la Federación Peruana de Fútbol de contratar a un técnico peruano. Y es que, según la mayoría de las personas, cuando la selección peruana está entrenada por un técnico peruano, se toma el proceso clasificatorio como algo muy poco serio. Y también dicen que al tener un técnico peruano, la probabilidad de clasificar al mundial se reduce por mucho. Es por eso que en este video vamos a analizar un poco la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana. No voy a hablar mucho de ese tema porque ya tengo el video hablando de la biografía de Juan Reynoso, así que la mayoría de los datos de ese entrenador están ahí. Y luego vamos a hablar de todos los técnicos peruanos que han pasado por la selección, enfocándonos principalmente en los que entrenaron a la selección desde que se comenzó a usar este formato todos contra todos en clasificatorias. Así que sin más dilación, comencemos con el video. La llegada de Juan Reynoso al banco de la selección peruana era un secreto a voces. La última semana fue el entrenador que estuvo sonando más en la prensa, de ahí el video que saqué hablando de su historia de vida, que al final me sacó muchas vistas para el canal, y además entraba en el perfil de entrenador que estaba buscando la selección peruana, que era primero ser un entrenador que no es nada incompetente por todos los títulos que ganó a lo largo de su carrera, y luego no ser un técnico que pida la misma cantidad de dinero que pedía Gareca para quedarse en la selección peruana. Reynoso, al ser un técnico peruano, obviamente iba a cobrar más barato que cualquier técnico extranjero que la FPF intente traer, más aún cuando la FPF se gastó un montón de plata trayendo al Barbero de Trauco al partido contra Australia. Las opiniones obviamente están divididas respecto al tema, porque mientras los hinchas de la U, no estoy generalizando acá, dicen que Reynoso va a llevar a Perú al Mundial por la facilidad de las clasificatorias, otros hinchas con un punto de vista distinto dicen de que lo de Reynoso huele a Era Chemo 2.0 y que Perú terminará último en clasificatorias por todos los problemas que arrastra el fútbol peruano actualmente y que viene teniendo desde hace años, si no fuese porque Gareca logró hacer magia con la selección en su momento. Que este entrenador peruano se sumará a la lista de entrenadores de la casa que fracasaron estrepitosamente entrenando a la selección. Pero repasando la lista, ¿cómo le fue realmente a los técnicos peruanos que le tocó entrenar a la selección peruana? El único ejemplo positivo que se le viene a la mente cuando piensa en un entrenador peruano que le fue bien en la selección es Marcos Calderón, para la mayoría el mejor entrenador de la historia. Calderón tuvo más de una etapa entrenando a la selección peruana, lo entrenó en clasificatorias para el Mundial de 1962, luego lo entrenó en la primera fase de las clasificatorias al Mundial de 1970 y por último está su etapa más celebrada, que es de 1975 a 1980, con algunos paros entre el tiempo que pasó. Calderón, en su etapa en la selección peruana, clasificaría a un mundial y ganaría una Copa América, la Copa América de 1975, con la mejor generación peruana de la historia. Desde la época de Marcos Calderón hasta mucho tiempo después no habría un entrenador peruano serio en la selección peruana, porque desde la salida de Marcos Calderón pasarían por el banco peruano 9 DTs nacionales que no les iría bien al mando de la selección peruana. Esto también sumado a los dos entrenadores brasileños que pasaron por la selección, que fueron Tim y José Macía, y Vladimir Popovic, que tampoco le fue bien. Para los que se preguntan si este número de peruanos es muy poco, es porque me estoy deteniendo para repasar a partir de las clasificatorias de todos contra todos, que comienza a partir de las clasificatorias a Francia 1998. En esa clasificatoria usaremos el segundo ejemplo de entrenador peruano de este video, que es Juan Carlos Oblitas. Oblitas, en su época como entrenador, tenía un currículum muy interesante porque ya había comenzado a entrenar desde los años 80 y antes de agarrar a la selección peruana como entrenador había ganado solamente 4 títulos nacionales de la Liga Peruana. No ganó ningún torneo internacional ni algo por el estilo. Esos títulos nacionales fueron el campeonato de 1987 con Universitario, en el año que el equipo de Alianza falleció en la tragedia del Fokker, y luego ganó 3 títulos con Sporting Cristal
en el año 1991 y ganó un bicampeonato en el año 1994 y 1995. A la raíz de la salida de Juan Carlos Oblitas del Sporting Cristal, justamente llegaría Sergio Markarián al banco celeste, pero eso es otra historia. Oblitas haría una campaña muy buena, como se evidenció por todos los títulos que ganó en su carrera, aunque no es un justificatorio para garantizar que a Perú le iba a ir bien en esa clasificatoria. Y Perú terminó en quinto lugar en una época donde no había repechaje. Se recuerda mucho tanto la victoria agónica 1-0 de Perú frente a Colombia en Barranquilla, con gol de Pereda, no de Oreja Flores, y también se recuerda el fatídico partido contra Chile, en donde los hinchas chilenos silbaron a Perú y golearon 4-0 a la selección en Santiago. Después de la eliminación de esa clasificatoria, Oblitas no duraría mucho más al cargo de la selección y el siguiente técnico en agarrar la batuta de DT siendo peruano fue Julio César Uribe, que dirigió la segunda mitad de las clasificatorias al Mundial de Corea-Japón 2002. El caso de Uribe puede considerarse un caso opuesto al de Oblitas porque agarró a la selección peruana primero en un no muy buen momento en clasificatorias. Perú no le fue bien en las clasificatorias al Mundial de 2002, especialmente después del estado en el que había dejado Maturana al equipo. Y también está el hecho de que Uribe, a pesar de ser un técnico que había dirigido en el extranjero en su corta carrera como entrenador, porque solo había dirigido 6 años antes de agarrar a Perú, tampoco había ganado títulos antes de agarrar a la selección. La federación contrató a un entrenador que no tenía el suficiente crédito más allá de querer agarrar al equipo cuando no le estaba yendo bien. Cabe resaltar que Uribe más adelante volvería a entrenar a la selección peruana en el año 2007 para entrenarlo en la Copa América de ese año, pero que también le iría pésimo siendo eliminados en una goleada humillante en cuartos de final frente a Argentina. Después del paso por Uribe en el año 2001, Freddy Ternero fue el técnico peruano que agarraría a la selección peruana después del ciclo de Paulo Autori de 2003 a 2005, y su ciclo fue muy corto y intrascendente porque Perú no clasificó al Mundial de Alemania 2006 en ese tiempo en el que Ternero estuvo como técnico de la selección, y además fue muy corto como para juzgar. Al año siguiente Ternero no seguiría en la selección y en el año 2006 agarraría de técnico temporal Franco Navarro, y Franco Navarro tampoco estaría mucho tiempo en el año 2006, y al año siguiente volvería a estar Julio César Uribe, que ya explicamos qué le pasó antes. Después de Uribe llegaría el técnico más controversial de la historia y que haría la peor campaña jamás hecha por una selección peruana en una clasificatoria al Mundial. Estoy hablando de Chemo del Solar, entrenador que, a diferencia de Uribe, cuando llegó a la selección peruana tenía un título bajo la manga, que fue el de Primera División en el año 2005 como entrenador de Sporting Cristal. Además tenía experiencia entrenando en el fútbol argentino, que no le fue bien, entrenando al Atlético Colón, y luego, después de entrenar en Cristal, entrenó a la Universidad Católica teniendo una muy buena campaña con una efectividad del 69,7%, números muy interesantes y que a la gestión de Manuel Burga en esos años turbulentos le pareció suficiente para agarrar a la selección. En una llegada con algunos paralelos a la actual llegada de Reynoso a la selección, porque Chemo del Solar era un técnico con ganas de ir a la selección, con unos jóvenes dispuestos a jugar y a darlo todo por la camiseta, y con un presidente de la federación que se estaba atrincherando en el poder. Chemo rápidamente perdió el vestuario, hizo una pésima clasificatoria y Perú quedaría último en la tabla, detrás de Bolivia incluso. Luego de la era Chemo llegaría la era de Sergio Markarián, en donde Perú quedaría eliminado con la mejor selección que tuvo Perú en el siglo XXI, y después de Sergio Markarián hubo un breve momento en donde a Perú se le ocurrió contratar un técnico peruano y Roberto Mosquera tomó el mando de la selección. Fácil, algunos no recuerdan esto porque Roberto Mosquera, entrenador de la selección peruana, no fue que Pablo Bengochea agarró después de que llegó Markarián, y la razón por la que muchos de ustedes no recuerdan este entrenador pasando por la selección fue por el escandaloso partido que jugó cuando estuvo en el cargo. Mosquera solo se quedaría un partido al mando de la selección peruana, y este fue en un partido que yo no recuerdo que sea televisado, entre Perú y el País Vasco. El País Vasco es una región de España que a veces
como tienen unos sentidos de independencia, quisieron hacer su propia selección y juegan amistosos contra selecciones importantes. Una vez jugaron un amistoso contra Argentina, otra vez jugaron contra Venezuela, y cuando le tocó jugar contra Perú, Perú perdió 6-0 contra una selección de un país que ni siquiera existía. Eso rápidamente hizo que Mosquera quedara despedido de la selección y hasta el día de hoy no ha vuelto a la Videna. De estas estadísticas podemos concluir que la razón por la que los técnicos peruanos fracasaron en la selección peruana en los últimos 20-25 años fue principalmente por una falta de preparación, y también se podría decir de que en algunos casos se perdió el grupo, como fue el caso de Chemo del Solar, que los jugadores estuvieron muy indisciplinados por momentos. No es coincidencia que Oblitas, siendo un técnico que tenía más títulos por detrás suyo, tuviera un mejor ciclo al mando de la selección peruana que un técnico como Julio César Uribe, que tuvo una mala Copa América y un paso muy corto por la selección. Todo lo que estoy diciendo podría quedar desacreditado en caso de que a Reynoso no le vaya bien en la selección, pero solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este corto análisis de los entrenadores peruanos que han pasado por la selección últimamente. No quería hacer la comparación con Gareca, porque comparar a Gareca con Chemo del Solar es como comparar una lata de Pringles con unas papas caseras que te encuentras en un kiosco de la esquina. Si no están suscritos, por favor suscríbanse. Estamos creciendo a poco en este humilde canal. Síganme en mi Twitter, que se los pongo en pantalla. Les mando un abrazo y hasta luego.